Mi mamá fingió tener cáncer para que le diera mi dinero, así que cuando me enteré que se lo daba a mi hermano los demandé dejándolos con una enorme deuda. Nunca imaginé que estaría escribiendo algo así, pero siento que si no lo saco de mi sistema, voy a explotar. Mi historia comienza hace unos meses, cuando mi mamá nos reunió a mi hermano y a mí para darnos una noticia devastadora. Había sido diagnosticada con cáncer. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi mamá siempre había sido una mujer fuerte, alguien que, a pesar de las dificultades, sacaba adelante todo con una sonrisa. Saber que estaba enferma me partió en dos. Desde el momento en que lo dijo, supe que haría todo lo posible por ayudarla. A pesar de que mi trabajo no me deja mucho tiempo libre y mis finanzas no son las mejores, le prometí que estaría ahí para lo que necesitara. No era solo una promesa, era un deber como hijo. Mi hermano, sin embargo, no dijo nada. Ni una palabra de apoyo, ni una en que puedo ayudar. Como siempre, se quedó callado, mirando el teléfono, como si el mundo no fuera con él. Mi hermano siempre fue un problema. Tiene 30 años y todavía vive con mi mamá, sin aportar un solo centavo para la casa. No trabaja, no estudia, y cualquier intento de hablar con él sobre su actitud termina en discusiones donde se victimiza y culpa a todos menos a sí mismo. Es frustrante, porque mientras yo me parto la espalda para salir adelante, él parece vivir en una burbuja donde todo se le da sin ningún esfuerzo. Pero aún así, pensé que tal vez esta situación podría hacer que despertara, que finalmente se diera cuenta de que era momento de cambiar. Las semanas siguientes fueron un caos. Mi mamá empezó a hablar de tratamientos caros, de citas con especialistas y de medicamentos que, según ella, eran indispensables. Yo no dudé. Hice transferencias de dinero, cancelé algunos planes que tenía para ahorrar y le pedí un préstamo a un amigo porque quería asegurarme de que no le faltara nada. Cada vez que le preguntaba si podía acompañarla a alguna cita médica, me decía que no, que prefería ir sola, que no quería que yo me preocupara más de lo necesario. Al principio lo entendí, después de todo, el cáncer es algo personal y doloroso. Si ella necesitaba espacio, se lo daría. Lo que realmente empezó a molestarme fue mi hermano. Durante todo este proceso, no cambió ni un poco. Seguía sin mover un dedo por mi mamá. Ni siquiera la llevaba a las supuestas citas médicas, aunque él estaba en casa todo el día. Muchas noches me quedaba pensando en cómo podía ser tan indiferente. Me llenaba de rabia verlo tan despreocupado mientras yo cargaba con todo. Había días en los que quería gritarle en la cara, pero me contenía porque mi prioridad era mi mamá. La situación se mantuvo así durante meses. Yo trabajaba horas extras, hacía sacrificios y ponía todo de mi parte, mientras mi hermano seguía viviendo como si nada. A veces pensaba en que las cosas no eran justas, pero me decía a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que era mi responsabilidad. Porque si algo me enseñaron mis padres es que uno no abandona a la familia, especialmente en los momentos más difíciles. Sin embargo, lo que no sabía en ese entonces era que toda esta situación no era lo que parecía. Había algo mucho más oscuro detrás de todo esto, algo que me cambiaría para siempre. Y cuando lo descubrí, no solo perdí la confianza en mi familia, sino que encontré una ira que nunca había sentido antes. Actualización 1. Después de semanas de seguir apoyando económicamente a mi mamá, llegué a un punto en el que sentía que estaba asfixiándome. Entre mi trabajo, mis deudas y el esfuerzo por mantenerme emocionalmente fuerte, mi energía estaba al límite. Pero no me permití quejarme porque pensaba que, en comparación con lo que ella estaba viviendo, mis problemas eran insignificantes. Aún así, no podía evitar sentir resentimiento hacia mi hermano. Cada vez que lo veía sentado en el sofá, jugando videojuegos o viendo series, era como si me echaran sal en una herida abierta. Hubo un día en particular que marcó un punto de quiebre en mi paciencia. Llegué a casa de mi mamá después del trabajo porque quería llevarle algo de cena. Sabía que, con los tratamientos, probablemente no tenía ganas de cocinar. Al llegar, encontré a mi hermano sentado en el comedor, comiéndose una pizza entera que, según él, había pedido porque tenía antojo. Mi mamá estaba en su habitación. Al entrar para saludarla, noté que no había comido nada. Le pregunté por qué no había probado bocado, y me dijo que no tenía apetito. No podía evitar preguntarme cómo era posible que mi hermano,
que vive bajo el mismo techo, no se tomara un momento para preguntarle si necesitaba algo o si quería comer. Fue en ese momento que mi frustración explotó, aunque intenté mantener la calma. Salí de la habitación y, sin pensarlo, le dije a mi hermano que ya era hora de que empezara a hacer algo. Le mencioné que estaba haciendo todo lo posible por ayudar a nuestra mamá, que estaba agotado, y que él no podía seguir comportándose como un niño. Su respuesta fue lo que realmente me sacó de mis casillas. En lugar de disculparse o siquiera mostrar algo de remordimiento, solo me miró con una sonrisa burlona y me dijo, pues si te molesta tanto, no lo hagas. Nadie te obliga. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo podías ser tan insensible? Sentí un calor subir por mi pecho, pero respiré hondo y decidí no seguir discutiendo. Lo último que quería era que mi mamá nos escuchara pelear. Después de ese día, la tensión entre mi hermano y yo era palpable. Apenas nos dirigíamos la palabra, y cuando lo hacíamos, siempre terminábamos en algún tipo de confrontación pasiva. Mi mamá, por su parte, seguía actuando como si todo estuviera bajo control. A menudo me decía que no me preocupara, que ella estaba bien y que no necesitaba más ayuda de la que ya le estaba dando. Pero yo sabía que no podía dejarla sola con alguien como mi hermano. Para colmo, empecé a notar que había inconsistencias en lo que mi mamá me decía. Un día mencionaba que tenía una cita con un especialista, pero cuando le preguntaba cómo le había ido, decía que el médico había cambiado la fecha. Otro día me dijo que necesitaba dinero para una resonancia magnética urgente, pero cuando le pregunté por los resultados, evitó darme una respuesta clara. Estas cosas me parecían extrañas, pero en mi mente lo justificaba todo. Pensaba que tal vez estaba tan afectada emocionalmente por la enfermedad que no quería hablar de eso, o que simplemente no quería preocuparme más de lo necesario. Al mismo tiempo, mi situación financiera empezaba a desmoronarse. Había dejado de pagar algunos servicios básicos en mi propia casa para poder cubrir las supuestas necesidades médicas de mi mamá. Además, había empezado a recibir llamadas de mi banco por un préstamo que no podía liquidar a tiempo. Lo peor era que no podía hablar de esto con nadie porque no quería que nadie pensara que estaba descuidando a mi mamá. Me sentía solo, atrapado en una situación que parecía no tener salida. Una noche, mientras revisaba mis cuentas y trataba de organizar mis gastos, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasaría si simplemente dejaba de ayudar? Pero incluso ese pensamiento me hacía sentir culpable. Era mi mamá. No podía dejarla sola. Sin embargo, lo que no sabía era que, mientras yo me consumía tratando de ser el hijo perfecto, alguien más se estaba beneficiando de todo mi esfuerzo. Y cuando finalmente descubrí la verdad, nada volvió a ser igual. Actualización 2. Las sospechas comenzaron a acumularse como una tormenta en el horizonte. Había demasiados detalles que no cuadraban, pero yo estaba tan cegado por la preocupación y el deber hacia mi mamá que simplemente los ignoraba. Sin embargo, hubo un momento que lo cambió todo. Un día, después de semanas de insistirle a mi mamá para que me dejara acompañarla a alguna de sus citas médicas, finalmente accedió. Me dijo que tenía una consulta con un especialista en oncología en un hospital al otro lado de la ciudad. Me tomé el día libre en el trabajo y llegué temprano a su casa para asegurarme de que todo estuviera listo. Mi mamá, sin embargo, parecía nerviosa, más de lo que esperaba. Me dijo que no era necesario que la acompañara, que se sentiría más cómoda yendo sola. Pero esta vez, no iba a aceptar un no como respuesta. Subimos al coche, y durante el camino intenté aliviar la tensión con algo de conversación casual, pero mi mamá apenas respondía. Cuando llegamos al hospital, fue cuando todo empezó a desmoronarse. Ella me pidió que la esperara en la cafetería, que la consulta sería rápida y no quería que perdiera mi tiempo sentado en una sala de espera. Insistí en acompañarla hasta el piso donde se suponía que estaba el oncólogo, pero su reacción me dejó helado. De repente, se puso a la defensiva. Me dijo que no confiaba en que yo no la estresara durante la consulta, que prefería estar sola, y que estaba cansada de que cuestionara cada decisión que tomaba respecto a su tratamiento. Me sentí culpable por insistir, así que finalmente cedí. La vi entrar al hospital, y me dirigí a la cafetería como me pidió. Estuve ahí sentado durante unos 20 minutos, pero algo no me dejaba tranquilo. Había algo en su actitud que no me cuadraba.
Fue entonces cuando decidí ir al mostrador de información y preguntar por el supuesto oncólogo. Al principio, me dijeron que no había ningún especialista con el nombre que mi mamá había mencionado. Pensando que tal vez me había equivocado, les di una descripción más general, el departamento de oncología, un especialista que atendiera ese día. La respuesta fue clara, no había ninguna consulta programada en ese momento. Sentí como un nudo se formaba en mi estómago. Decidí volver a la entrada del hospital para esperar. A los pocos minutos, vi a mi mamá saliendo por una puerta lateral que no correspondía al área médica. La confronté ahí mismo, sin pensar en el lugar ni en las personas que podrían estar alrededor. Le pregunté directamente qué estaba haciendo, por qué no estaba en una consulta. Su reacción fue primero de sorpresa, y luego intentó desviar el tema diciendo que el médico había cancelado en el último momento. Pero ya no le creía. Algo dentro de mí explotó. Le dije que estaba cansado de las inconsistencias, de las excusas, y que necesitaba la verdad. Fue entonces cuando, en un tono desesperado, me confesó que no había ido al hospital a ninguna consulta médica. Dijo que había estado preparando unos documentos relacionados con su tratamiento, pero que no quería darme detalles para no preocuparme. No entendí qué significaba eso en ese momento, pero sabía que no era cierto. Decidí que ya no iba a dejar pasar más mentiras. Esa misma noche, después de dejarla en casa, me quedé en mi coche, tratando de entender qué estaba pasando. La idea de que mi mamá pudiera estar ocultándome algo tan grave como su salud era dolorosa, pero había algo más. Recordé que, en varias ocasiones, mi mamá había mencionado que mi hermano la ayudaba con trámites y citas. Eso me pareció curioso, porque él nunca había mostrado interés en hacer nada por ella, al menos no mientras yo estuviera presente. Esa noche, no pude dormir. Decidí que al día siguiente hablaría directamente con mi hermano. Llegué a casa de mi mamá temprano, encontrándome con mi hermano en la sala, como siempre, en su estado natural, tirado en el sofá con el control remoto en la mano. Sin rodeos, le pregunté qué estaba pasando con nuestra mamá. Le dije que sabía que había algo raro, que no cuadraban las cosas que ella me decía. Al principio, intentó evadir la conversación. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que yo siempre veía problemas donde no los había. Pero mi paciencia se acabó. Lo presioné, levanté la voz, y él finalmente soltó una carcajada. Lo que dijo a continuación me dejó paralizado. Me miró con una expresión burlona y me soltó, ¿de verdad te tragaste todo ese cuento? No hay ningún cáncer. Todo eso era para que tú soltaran dinero. ¿Sabes cuánta renta atrasada tenía que pagar mamá? ¿Y sabes cuánto necesitaba yo para salir de algunas deudas? Pues gracias a tu generosidad, ya estamos más tranquilos. No puedo describir la mezcla de emociones que sentí en ese momento. Era como si cada palabra fuera una daga clavándose más y más profundo. Mi propia madre había mentido sobre algo tan grave como tener cáncer, y mi hermano había sido cómplice. Era demasiado. Perdí el control. Le grité con todo el odio que sentía, lo llamé parásito, aprovechado, y él se levantó, empujándome. Fue ahí cuando todo explotó. Nos agarramos a golpes. Fue un momento de pura rabia, algo que nunca pensé que haría. Mi mamá salió corriendo de su habitación, gritando para que nos detuviéramos, pero yo no podía escuchar nada. Todo lo que podía pensar era en las veces que me había roto el lomo trabajando horas extra, en el dinero que no tenía para pagar mis propias cuentas, en la confianza que habían traicionado. Cuando finalmente nos separaron, mi mamá intentó justificar lo que había hecho. Me dijo que estaba desesperada, que no sabía qué más hacer, que no había otra manera de salir adelante. Pero yo no escuchaba. Solo podía sentir un vacío enorme donde antes había estado la confianza en mi familia. Me fui de esa casa ese día con la certeza de que algo tenía que cambiar. Y sabía que no iba a quedarme de brazos cruzados. Actualización 3. Cuando dejé la casa de mi mamá después de esa confrontación, no tenía nada más en la cabeza que la traición. Era un torbellino de emociones que no me dejaba pensar con claridad, rabia, dolor, humillación, pero sobre todo, una necesidad abrumadora de hacer algo. No podía simplemente dejar pasar lo que habían hecho. Ellos habían jugado con mi confianza, con mi dinero, con mi vida.
Pasé las siguientes horas manejando sin rumbo, tratando de calmarme y, al mismo tiempo, buscando alguna manera de tomar control de la situación. Llegué a mi apartamento al anochecer, con el cuerpo agotado por el estrés y las emociones, pero mi mente seguía en marcha. Me senté frente a la computadora y empecé a hacer una lista de todo lo que sabía, de todos los detalles sospechosos que habían ocurrido durante los últimos meses. Mientras escribía, los patrones comenzaban a hacerse más claros. Mi mamá nunca había presentado pruebas concretas de su enfermedad. Ni un diagnóstico, ni un papel médico, ni siquiera una receta. Todo había sido palabras. ¿Cómo pude ser tan ciego? Luego estaban los gastos. Ella siempre tenía una razón para necesitar más dinero, pero nunca explicaba exactamente en qué lo usaba. Y mi hermano, claro, ahora todo tenía sentido. El dinero que prestaba para el tratamiento de mi mamá probablemente había terminado financiando sus caprichos y deudas. Ese pensamiento me llevó a una idea: ¿qué tan profundo iba esto? ¿Era solo cuestión de dinero, o había algo más? Decidí que la única manera de obtener respuestas era reunir pruebas. No podía simplemente confrontarlos de nuevo, ya había visto cómo reaccionaban cuando se sentían acorralados. Esta vez, necesitaba hechos. Al día siguiente, fui a mi banco y pedí un desglose de todas las transferencias que había hecho a la cuenta de mi mamá en los últimos 6 meses. Eran más de lo que recordaba, miles de dólares que había sacado de mis ahorros, de mis horas extra, del fondo que había estado guardando para comprar mi primera casa. Verlo ahí, en blanco y negro, me llenó de una mezcla de impotencia y determinación. Ellos no iban a salirse con la suya. Pero necesitaba más que números en un estado de cuenta. También quería saber en qué se había gastado todo ese dinero. Así que decidí ir más allá. Revisé todas las conversaciones que había tenido con mi mamá por mensajes y por correo electrónico, buscando cualquier indicio de gasto sospechoso. Había menciones de pagar la renta atrasada, facturas de servicios, e incluso algunos mensajes donde me decía que necesitaba ayudar a tu hermano, porque está pasando por un momento difícil. Fue en ese punto cuando recordé algo. Mi mamá siempre decía que guardaba todos los documentos importantes en un cajón en su habitación. Lo había mencionado en más de una ocasión, especialmente cuando hablaba de recibos de luz, agua y otros pagos. Me pregunté si ahí podría encontrar alguna pista más concreta. La idea de volver a esa casa después de lo que había pasado me revolvía el estómago, pero sabía que no tenía otra opción. Decidí ir un día que estuviera seguro de que mi mamá y mi hermano no estarían. Sabía que mi mamá iba al mercado los sábados por la mañana, y mi hermano tenía la costumbre de quedarse en la cama hasta tarde. Aproveché esa oportunidad para entrar. Al llegar, mi corazón latía con fuerza. La casa estaba silenciosa, y el eco de mis pasos en el piso de madera hacía que todo se sintiera más real, más intenso. Subí directamente a la habitación de mi mamá y comencé a buscar en los cajones. Lo que encontré ahí me dejó helado. Había una carpeta llena de documentos financieros. Facturas, estados de cuenta, y algo que no esperaba: comprobantes de transferencias hechas desde su cuenta a la de mi hermano. Cada una de esas transferencias correspondía, casi con exactitud, a los depósitos que yo le había estado haciendo. Era como si ella simplemente tomara el dinero que yo le daba y lo enviara directamente a él. Había montos que iban desde $100 hasta cifras mucho más altas, y lo peor de todo, parecían ser recurrentes. También encontré algo que me hizo entender lo profunda que era esta traición. Había recibos de compras recientes, un televisor nuevo, muebles caros, ropa de diseñador. Todo a nombre de mi hermano. Mientras tanto, yo había estado creyendo que ese dinero era para quimioterapias y tratamientos. En ese momento, me sentí como un idiota. Me senté en la cama de mi mamá, sosteniendo esos papeles, con la respiración acelerada y el estómago revuelto. Habían jugado conmigo, me habían usado, y lo habían hecho con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Decidí tomar fotos de todos los documentos antes de irme. Sabía que los necesitaría si iba a hacer algo al respecto. Cuando salí de esa casa, ya no era la misma persona que había entrado. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el hijo confiado y generoso que había hecho todo por su familia. Ahora era alguien dispuesto a hacer justicia,
incluso si eso significaba destruir la relación que quedaba con ellos. Esa noche, comencé a planear mi siguiente movimiento. Sabía que no podía simplemente enfrentarme a ellos con lo que había encontrado. No, esto requería algo más grande, algo que realmente les hiciera entender el daño que habían causado. Lo primero que hice fue contactar a un abogado. Le expliqué la situación de forma general, sin entrar en demasiados detalles, y me aseguró que podía ayudarme a presentar una demanda si tenía las pruebas necesarias. Le envié las fotos de los documentos, los estados de cuenta, todo lo que había recopilado. Su respuesta fue clara: tenía un caso sólido, pero tendría que estar preparado para las consecuencias. Y estaba preparado. Había pasado demasiado tiempo siendo el que siempre daba, el que siempre ponía a los demás por encima de sí mismo. Era hora de recuperar lo que era mío y de enseñarles que no podían jugar con mi confianza sin pagar el precio. No iba a ser rápido ni fácil, pero estaba decidido. Esta no iba a ser solo una pelea por dinero. Era algo mucho más grande, era la lucha por recuperar mi dignidad y mi sentido de justicia. Actualización 4. Con las pruebas en mano y el respaldo del abogado, el siguiente paso fue tomar acción. No era solo una cuestión de recuperar el dinero, necesitaba exponerlos por lo que realmente eran. Cada transferencia, cada gasto lujoso que había financiado sin saberlo, todo estaba documentado. Mi abogado sugirió que presentáramos una demanda formal por fraude y malversación de fondos. Sonaba como algo sacado de una película, pero era la realidad. El proceso inició con una carta formal enviada a mi mamá y a mi hermano. En ella se les pedía una compensación económica equivalente al dinero que había transferido bajo engaños. Era una cifra considerable, una que seguramente no podrían pagar sin vender todo lo que tenían. También se les advertía que, de no cumplir, el caso se llevaría a los tribunales. El día que la carta llegó a su casa, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue mi mamá. Sus mensajes pasaron de ser súplicas a amenazas en cuestión de minutos. Me acusó de ser un desagradecido, de no valorar todo lo que había hecho por mí, de ser un mal hijo. Ignoré cada palabra. Luego vinieron las llamadas de mi hermano. A diferencia de mi mamá, él fue directo, me llamó egoísta, dijo que no entendía por qué hacía esto si éramos familia. Su tono era agresivo, lleno de rabia, pero también de miedo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Presentar la demanda formal significó enfrentarme a una serie de trámites legales, pero también a una creciente presión por parte de mi familia. Mi mamá, en su desesperación, comenzó a llamar a otros familiares para contarles su versión de la historia. Según ella, yo estaba tratando de arruinarla porque era frío e insensible y no entendía lo que significaba el sacrificio familiar. Pronto, algunos tíos y primos comenzaron a mandarme mensajes preguntando qué estaba pasando. Fue entonces cuando decidí que la verdad tenía que salir a la luz. No iba a permitir que mi mamá y mi hermano controlaran la narrativa. Así que organicé una reunión familiar. Era una apuesta arriesgada, pero sabía que necesitaba a los demás como testigos para lo que estaba por venir. La reunión se llevó a cabo en casa de una tía que siempre había sido neutral en los conflictos familiares. Cuando llegué, mi mamá y mi hermano ya estaban ahí, junto con algunos de mis tíos y primos. El ambiente era tenso, cargado. Mi mamá tenía esa expresión de mártir que siempre usaba para manipular a los demás, mientras que mi hermano me miraba con odio puro. No perdí tiempo. Llevé una carpeta con copias de los documentos que había reunido y los puse sobre la mesa. Les expliqué todo, cómo había estado enviando dinero a mi mamá para su supuesto tratamiento de cáncer, cómo había descubierto que ese dinero se lo transfería a mi hermano, cómo lo habían usado para comprar cosas lujosas mientras me hacían creer que estaba ayudando a salvar una vida. Mientras hablaba, algunos de mis familiares parecían incrédulos, otros enojados. Mi mamá intentó interrumpirme varias veces, pero la ignoré. Mi hermano, por su parte, estaba cada vez más inquieto, como si supiera que algo peor estaba por venir. Y tenía razón. Porque entonces, saqué la pieza clave, los mensajes entre mi hermano y mi mamá. Mensajes en los que discutían cómo convencerme de que siguiera enviando dinero, cómo aprovecharse de mi sentido de culpa. Uno en particular fue la gota que colmó el vaso. En él,
mi mamá decía que si es necesario, puedo inventar que estoy empeorando. La reacción fue inmediata. Algunos de mis tíos comenzaron a gritar, acusándola de haber cruzado todos los límites. Mi mamá intentó defenderse, diciendo que lo había hecho por necesidad, pero nadie parecía estar dispuesto a escucharla. Por primera vez en mucho tiempo, su fachada de madre sacrificada se estaba desmoronando frente a sus ojos. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Durante esa misma reunión, mientras las acusaciones volaban y mi mamá intentaba justificarse, mi hermano, en un arrebato de rabia, soltó algo que dejó a todos en shock. No era solo mi dinero el que habían estado usando. También habían convencido a uno de mis primos para que les prestara una suma considerable, con la excusa de que yo no estaba enviando suficiente. Ese primo estaba presente en la reunión, y su rostro pasó de la confusión a la ira en cuestión de segundos. Gritó que nunca habría dado ese dinero si hubiera sabido la verdad, que lo habían engañado igual que a mí. La reunión se convirtió en un caos. Mi mamá lloraba, mi hermano intentaba justificarse, y mis tíos comenzaron a discutir entre ellos. Yo me mantuve en silencio, observando cómo la verdad finalmente salía a la luz. No sentí satisfacción en ese momento, solo una profunda tristeza al ver lo bajo que habían caído mi mamá y mi hermano. Pero también supe que había hecho lo correcto. Había expuesto sus mentiras, y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Al final de la reunión, muchos de mis familiares me apoyaron. Dijeron que harían lo posible por respaldarme en el caso, que no permitirían que mi mamá y mi hermano siguieran manipulando a la familia. Fue un pequeño consuelo en medio de todo el dolor, pero me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Esa noche, me prometí a mí mismo que esto no terminaría hasta que ellos pagaran por lo que habían hecho, literalmente y en sentido figurado. La demanda seguía su curso, y ahora tenía aún más pruebas para respaldar mi caso. No iba a detenerme. La venganza no era solo un deseo, se había convertido en una necesidad. Actualización 5. Cuando la reunión familiar terminó, supe que lo que había ocurrido era solo el comienzo. Aunque ver a mis familiares finalmente enfrentar a mi mamá y a mi hermano me había dado una satisfacción momentánea, la realidad era que el proceso legal no se iba a detener por un enfrentamiento emocional. La demanda ya estaba en marcha, y los pasos que seguían eran mucho más técnicos y fríos, pero necesarios para cerrar este capítulo. Mi abogado me explicó que habíamos construido un caso sólido, pero que no iba a ser sencillo. Mi mamá y mi hermano no solo habían tomado el dinero bajo falsas pretensiones, sino que también lo habían usado de manera descarada, sin intentar siquiera ocultarlo. Sin embargo, como muchas de las transferencias de dinero se habían hecho de forma voluntaria, aunque engañosa, había una línea gris legalmente hablando. Teníamos que demostrar que todo se había basado en un esquema fraudulento premeditado. La primera respuesta formal de la defensa de mi mamá y mi hermano llegó unas semanas después. Decidieron negar todo. En sus argumentos legales, alegaron que yo siempre había sabido cómo se usaba el dinero y que las transferencias no se hicieron bajo engaños. Para ellos, mi demanda era solo un intento de venganza personal, motivado por celos y resentimiento hacia mi hermano. Era un argumento patético, pero no me sorprendió. Mi mamá siempre había sido astuta cuando se trataba de manipular las cosas a su favor, y ahora estaba intentando usar esa habilidad en el ámbito legal. El siguiente paso fue una audiencia preliminar en la que ambas partes presentaríamos nuestras pruebas. Mi abogado me preparó meticulosamente para ese día. Revisamos cada mensaje, cada documento, cada recibo que había recopilado. Entrar al juzgado ese día fue una experiencia surrealista. Ver a mi mamá y a mi hermano sentados en la otra mesa, evitando mirarme, fue un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado en este conflicto. Durante la audiencia, mi abogado presentó los mensajes entre mi mamá y mi hermano, aquellos donde hablaban de mantenerme enganchado y de inventar que estaba empeorando si era necesario. Fue devastador escuchar esos textos leídos en voz alta en un lugar tan formal. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas mientras el juez los leía, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de vergüenza y de miedo porque su fachada estaba siendo destruida frente a alguien con autoridad. La defensa de mi mamá intentó argumentar que los mensajes habían sido sacados de contexto, que eran bromas privadas entre madre e hijo. Pero mi abogado estaba preparado. Sacó más pruebas,
como las transferencias bancarias y los registros de los lujos que se habían comprado con el dinero que yo envié. Las fechas coincidían perfectamente con los días en que mi mamá me había pedido ayuda urgente para supuestos tratamientos médicos. El momento más tenso de la audiencia llegó cuando mi hermano tuvo que testificar. Verlo en el estrado fue un espectáculo en sí mismo. Intentó mantener la calma, pero sus respuestas eran inconsistentes y a veces completamente absurdas. Cuando mi abogado le preguntó directamente sobre las compras de lujo, dijo algo que hizo que el juez levantara una ceja. Yo no sabía que estaba mal usar el dinero, pensé que era un regalo familiar. Fue entonces cuando su fachada de inocencia se derrumbó por completo. La audiencia preliminar terminó a mi favor. El juez determinó que había suficientes pruebas para continuar con el caso y que mis argumentos eran válidos. Mi mamá y mi hermano ahora enfrentaban la posibilidad real de perderlo todo si no llegábamos a un acuerdo. Pero aquí es donde las cosas tomaron un giro aún más inesperado. Días después de la audiencia, mi tía, la misma que había albergado la reunión familiar, me llamó para contarme algo que me dejó sin palabras. Resulta que mi mamá y mi hermano habían estado intentando vender varias de sus propiedades para reunir dinero y tratar de negociar conmigo fuera de los tribunales. Esto incluía la casa en la que vivían juntos. Mi tía lo sabía porque mi mamá le había pedido que la ayudara a encontrar un comprador rápido y discreto. Al principio, la idea de que tuvieran que venderlo todo para pagarme me pareció justa. Después de todo, yo también había perdido mucho por su culpa. Pero la rabia volvió a encenderse cuando me enteré de otro detalle. En lugar de ahorrar el dinero para un posible acuerdo, mi hermano ya había gastado parte de él en un auto nuevo. Un auto. Mientras mi mamá estaba al borde de la ruina, él seguía actuando como si nada hubiera cambiado. Eso fue la gota que colmó el vaso. Decidí endurecer aún más mi postura. No iba a negociar con ellos. No iba a aceptar un acuerdo privado que les permitiera escapar de las consecuencias legales. Quería que este proceso llegara hasta el final, no solo para recuperar lo que me habían robado, sino para asegurarme de que nunca pudieran hacerle esto a alguien más. Mientras tanto, el caso comenzó a generar cierta atención entre conocidos de la familia. Algunos amigos de mi mamá empezaron a enterarse de la situación, y el apoyo que solía recibir de ellos comenzó a desvanecerse. Por primera vez en su vida, estaba experimentando el aislamiento que ella misma había provocado con sus mentiras y manipulaciones. Por mi parte, aunque sabía que el camino por delante sería largo y agotador, me sentía más determinado que nunca. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que ellos se aprovecharan de mi confianza y de mi bondad. Ahora era mi turno de tomar el control. Y esto aún no termina. Lo que viene será decisivo, y estoy preparado para enfrentarlo, sin importar el costo. Actualización 6. Después de la audiencia preliminar, sabía que estaba a punto de alcanzar el punto más crítico de esta historia. La decisión de no aceptar un acuerdo privado y llevar todo hasta las últimas consecuencias no fue fácil, pero en retrospectiva, fue lo mejor que pude haber hecho. Ellos habían jugado con mi vida, mi confianza y mi esfuerzo durante años. No merecían ningún tipo de salida fácil, y mucho menos un perdón que nunca habían buscado genuinamente. El proceso legal avanzó lentamente, como suelen ser estos casos, pero con cada paso sentía que estaba recuperando un poco del control que había perdido durante años. En este punto, mi abogado presentó la última parte de nuestras pruebas, un análisis detallado de cómo mi mamá y mi hermano habían usado el dinero. Era un golpe contundente que dejaba pocas dudas sobre sus intenciones. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando el juez revisó los documentos bancarios y las compras asociadas a las cuentas de mi mamá y mi hermano. En la lista había cosas tan absurdas como un viaje de lujo a Cancún, que coincidía con la semana en la que mi mamá me había enviado fotos de su quimioterapia. Incluso habían comprado muebles caros, relojes de marca y hasta renovaciones para la casa en la que vivían. Cada elemento era un recordatorio de lo descarado que había sido su engaño. La audiencia final fue tensa. Mi abogado y yo estábamos preparados, pero eso no quitaba el peso emocional del momento. Mi mamá intentó apelar a la compasión del juez, repitiendo que todo había sido un malentendido y que nunca había querido lastimarme. Por otro lado, mi hermano mantuvo su postura infantil e irresponsable, culpando a mi mamá de todo y presentándose como una víctima más. Sus argumentos eran patéticos y, para mi alivio, el juez no los tomó en serio.
El veredicto fue claro: mi mamá y mi hermano eran responsables de fraude y mal uso de los fondos que yo había transferido bajo falsas pretensiones. Además de tener que devolver todo el dinero que habían recibido, también fueron condenados a pagar una compensación por daños emocionales y legales. Fue una victoria aplastante, aunque sabía que no sería fácil recuperar lo que me habían quitado. El juez les dio un plazo para comenzar a pagar, y fue aquí donde mi plan final entró en acción. Había esperado pacientemente para este momento, y ahora tenía la oportunidad de darles una lección que no olvidarían. Una de las propiedades que mi mamá había puesto en venta para intentar negociar conmigo era la casa familiar. Era el lugar donde crecí y donde había depositado tantos recuerdos antes de que todo se desmoronara. Al enterarme de que estaba en el mercado, me aseguré de que la comprara a alguien de confianza, un amigo cercano, que estaba dispuesto a seguir mi plan. Cuando la venta se concretó, mi mamá y mi hermano tuvieron que abandonar la casa. Verlos empacar sus cosas y mudarse a un pequeño departamento alquilado fue un espectáculo amargo pero necesario. Lo irónico era que, aunque no lo sabían, seguía teniendo acceso a esa casa gracias a mi amigo. Era como recuperar una parte de mi pasado, pero esta vez con la satisfacción de haberlo hecho bajo mis propios términos. Sin embargo, mi venganza no se detuvo ahí. Sabía que mi hermano no tenía intención de cambiar, y eso me llevó a mi siguiente movimiento. Con la ayuda de mi abogado, rastreamos todas sus cuentas y bienes personales. Descubrimos que había acumulado deudas adicionales en los últimos meses, probablemente pensando que el juicio no sería tan grave. Usé esa información para solicitar un embargo adicional, asegurándome de que cada centavo que ganara o poseyera fuera destinado a pagar lo que me debía. El impacto en sus vidas fue devastador. Mi mamá, que siempre había mantenido una imagen de mujer fuerte y controladora, ahora dependía de trabajos ocasionales para sobrevivir. Mi hermano, por su parte, no tardó en huir de la ciudad, dejando a mi mamá con la carga de sus propias deudas. Lo último que supe de él fue que vivía en un estado vecino, trabajando en empleos temporales y quejándose de cómo la vida le había dado la espalda. ¿Me sentí mal por ellos? No. Durante meses me hicieron sentir que mi esfuerzo no valía nada, que yo estaba allí solo para resolver sus problemas y financiar sus caprichos. Ellos cavaron su propia tumba, y yo simplemente me aseguré de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. En cuanto a mí, no voy a mentir, esta experiencia me cambió profundamente. No solo aprendí a protegerme de quienes dicen amarte pero solo buscan aprovecharse de ti, sino también a valorar mi propio esfuerzo y a no permitir que nadie lo minimice. Recuperé mi estabilidad financiera y, aunque nunca pude recuperar todo lo que perdí, al menos ahora sé que ellos no podrán seguir abusando de alguien más. Este capítulo de mi vida finalmente está cerrado. La venganza no lo arregla todo, pero en este caso, fue la justicia que nunca creí que llegaría.